Bien, ya vamos a dar la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver un poco de superficies en el espacio. Primero vamos a comenzar con las cilíndricas, que son unas de las que ya se pueden generalizar a lo que uno ya vio anteriormente. De hecho, la clase pasada estuvimos viendo al final la esfera. Ahora vamos a ver este tipo de superficies, que son las cilíndricas. Como ejemplo, el ejemplo es el primero, la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Si estás en el plano, si estás en el plano, xy, entonces tu ecuación sabemos que es una circunferencia de radio 1. Aquí sería x, aquí está y. Pero ahora lo estamos viendo desde, no del plano, sino de el espacio. Entonces hay otra variable que está libre, que es la z. La otra variable es libre. Entonces, la forma en que voy a colocar los ejes, esto va a ser lo voy a hacer muchas veces con los ejes. Aquí va a ser x, aquí va a ser y, aquí va a ser z. Entonces, el cilindro, inicialmente, si lo vemos en el plano, está en el plano xy, y la z es libre, ¿no? Es una variable libre. La variable z es libre. ¿Esto qué quiere decir? Que es para toda z en R, ¿no? Para toda z en R, y entonces se va extendiendo a lo largo del eje z de cilindro hacia el z positivo y hacia z negativo. Y no tiene ni una tapa ni una base, ¿no? Ni una altura donde se cierre. Continúa. Aquí voy a poner un círculo, pero continúa hacia abajo y pasa lo mismo hacia arriba. Se va extendiendo. Este es el cilindro circular. Circular porque es la base circular. Y hay dos cosas que uno tiene que resaltar aquí que de una vez lo voy a hacer. Uno es la curva. Esta curva, voy a elegir esta que está en el plano XY. Esta curva tiene un nombre aquí en esta parte del curso. Es curva generadora. Aquí voy a escribirle curva generadora. Y hay otro elemento que también es son las rectas que están aquí verticales. Voy a remarcar una con acá, con esta, ¿no? Esta sería una, y por cada punto sobre la curva generadora voy a tener otro, ¿no? Aquí estoy pintando solamente tres. Esta es llamada, estas curvas son llamadas rectas generatrices. Simplemente voy a escribir así, rectas generatrices. Y siempre van a pasar por la curva generadora y van a ser paralelas entre ellas. Y de ahí la definición siguiente. Aquí definición. Esta definición es para las curvas superficies cilíndricas. La voy a redactar. CAC, una curva en el plano, y L, una recta que no es paralela, ¿no?
que no es paralela a ese plano. Ahora, la C puede ser, lo estamos pensando aquí en el ejemplo del cilindro, es esta curva generadora, esta C. Y la L es la generatriz. Bueno, aquí continúo. A esa, aquí me faltó, no es paralela a ese plano, mejor dicho, a ese plano aquí. Al conjunto, entonces, al conjunto de todas las curvas, más bien de todas las rectas paralelas a L, que cortan a C o que pasan por C, a la curva C, se le llama un cilindro. Se le llama un cilindro. Entonces, una L son cada una de estas que están en rojo, una recta, y la que está en amarillo, pues es la curva en el plano, en este caso la coloqué en el plano XY, pero no necesariamente debe estar ahí. Eso es para meter esta definición de lo que es un cilindro. Está formado por una curva C y por ahí van pasando líneas. En este caso, en el dibujo se ven líneas verticales sobre cada punto de la curva en amarillo y te forman el cilindro. Este es un cilindro, no solamente es la cáscara, ¿no? Aquí el cilindro, para el ejemplo número 1. Pero los cilindros no necesariamente tienen que estar exactamente como uno los visualiza o identifica inicialmente. Supongamos que tengo aquí y igual a x cuadrada. Nuevamente, en el plano, aquí en el plano XY, la gráfica, pues es una parábola que abre hacia arriba. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Pero aquí nuevamente no estamos en el plano, sino ya vamos a estar en R3 y voy a poner los ejes a ver si esto me queda bien. Aquí están los ejes, el eje Y, el eje por acá Z y aquí el eje X. ¿Cómo queda esta parábola en este espacio colocado? Pues puede estar en amarillo la curva a lo largo está acostada aquí, está acostada así. Esa sería para la curva C, que le llamamos generadora, curva generadora, o también se le llama curva directriz. Cualquiera de las dos, es más claro decir que es generadora, así como acá arriba, pero también se le suele llamar directriz. Y por ahí hacemos pasar que varíe la Z libremente, nuevamente, entonces vamos a hacer variar la Z libremente y te va a quedar como una hoja de papel cuando la doblas un poco, te queda este cilindro. Este cilindro que lo estoy tratando aquí de colocar. Ahí está. Hacia abajo también, ¿no? Y aquí van las curvas. Estas curvas que estoy colocando en líneas rectas. Estas líneas rectas que estoy colocando son las que están formando la superficie. Y nuevamente aquí son las L's, líneas rectas, o solamente rectas para más fácil. Y les llamamos que fueran las rectas generatrices. Aquí nuevamente,
directrices. Ahí está. Entonces ya cuando uno llegue y te pongan esta ecuación, grafica esta ecuación, y igual a x cuadrado, ojo, que tiene que ver mucho dónde la quieres graficar. Si estás en el plano, entonces, como si fuera una variable, o de el plano XY, entonces tu gráfica es la parábola, así como ya la tenemos bien ubicada. Pero si te la están pidiendo que la coloques en R3, entonces ya tienes que dejar libre el Z. Por cada punto en el amarillo, tienes que prolongar una línea roja. En este caso es paralelo al eje Z y extenderla infinita hacia arriba y hacia abajo. Aquí solamente puse un tramo, ¿no? Como una hoja, simplemente. Es una altura fija, finita. Y así para cada punto en la recta generadora. Y vas a obtener una familia de rectas Ls, que si las ya la vas pegando todas, te da la curva, ¿no? Una curva suave, continua. Y esta es la gráfica de esta curva, de esta ecuación, mejor dicho, una ecuación cuadrática en dos variables. Y ya uno puede ya sabérselas bien. Si está el cubo, pues ya no hace falta. Estamos en R3. Entonces, en R3, pues lo más fácil es colocarla primero en el plano XY. Es como ya lo he estado haciendo. Solamente que aquí ya tiene mucho que ver con la perspectiva, porque estoy aquí haciendo el dibujo sobre la tableta que está en el plano, que pues, luego, a ver, voy a colocarla en R3, en R2, primero, así para que, aquí está XY, y ahí va la cúbica. Entonces ahí va la concavidad y todo, pasa por el origen. Y ahora la coloco acostada aquí, entonces iría aquí, estaba acostada siempre, y ahí está. Y luego voy colocando las líneas rectas, estas que me van a generar la superficie. También pasa por el eje Z, y ahí van. Todas son paralelas. Estas son derechitas. Ahí está. Entonces tengo mi superficie. ¿Cómo le llamamos? Reglada. No, esto es en otro contexto. Es superficie cilíndrica. Cilíndrica. Y esta también, ¿no? Superficie cilíndrica y superficie cilíndrica. Que tiene que ver con la generalización de lo que corresponde a una curva en R3. O sea, tienes la trayectoria de un objeto, ¿no? Un volador, una mosca, ahí está un mosquito volando en tu cuarto, en tu habitación, y lo que va trazando, pues es, digamos, lo que puedas, es un objeto unidimensional, es una curva simplemente. Ahora, el objeto que le sigue, el siguiente objeto aumentando la dimensión, ahora que sea 2, de manera natural, sería las superficies en R3, y son las que estamos llevando a cabo el día de hoy. Es una sábana ahí, colocada en R3, ya colocada, pues ya tiene que ver mucho de la forma en que está expresada la ecuación. Número 4, y de este tipo, pues ya no la sabemos. Si tienes, si conoces la gráfica, no necesariamente tiene que ser Y y X, puede estar combinada, por ejemplo, Y igual al seno de X, ahora que la Y sea la variable libre, lo voy a escribir así otra vez. La variable Y es libre, o sea que no tiene restricción en la ecuación. Esto quiere decir que la Y está variando libremente. Entonces, nuevamente aquí pones tus ejes y extiendes por acá y coloco esta gráfica. Ahora es en el X, Y.
No, se me va a hacer mal. Tengo que cambiar aquí la perspectiva. Si no me sale en el XZ, lo cambio al YZ. Voy a intentarlo. A ver si no falla. Y aquí va por atrás. Ahí va por atrás. Aquí se extiende en el X negativo. Esta es la gráfica en el plano XZ. En el plano XZ voy a tratar de hacer otra. A ver si ya cuadra aquí con el. Ahí va, ahí va. Y luego la extendemos y te queda como una cosa que va viajando, ¿no? Esta ya no me va a quedar tan bien, solamente voy a poner un pedazo de ella, corto, un pedazo corto, algo así, de 0 a 2 pi, y creo que ni así va a quedar mi dibujo. Bueno, el chiste es de que ahí va, aquí sube y aquí baja, ¿no? Y ahí va estas líneas que son, en este caso ya van a ser paralelas al eje Y. No necesariamente tienen que ser siempre paralelas al eje Z, dependiendo cómo venga tu ecuación. Aquí va una de esas bancas, ¿no? Que luego encontramos cuando vas el domingo a Chapultepec, a la sección, a la primera sección, por ejemplo, y encuentras estas bancas que te puedes sentar y son suaves, ¿no? No tienen picos, no tienen cúspides, no tienen nada. Entonces aquí una persona se puede llegar y sentar aquí, ¿no? Así va como la perspectiva que estoy mirando. Aquí solamente para la X, el intervalo que se vea desde 0 hasta 2pi, ¿no? Solamente aquí lo coloqué. Ya no lo extendí más porque si de por sí para este cachito de intervalo no me sale, ahora para una más grande, pues menos. Las superficies se suelen denotar con una S como conjunto en R3. En R3. Recuerden, R3 es el producto cartesiano de 3 veces nuestros números que hemos manejado toda la vida, desde nuestros primeros años, ¿no? Entonces, X, Y, Z en la escuela. Siempre van a estar en R. Es esta terna. Y la S es un subconjunto de R3. Y aquí, ¿cómo lo podrías, para el ejemplo 4, cómo lo podrías poner? Pues es X, Y y Z. Z. Decimos que está en R3 para ya colocarnos en este espacio, que es donde estamos haciendo el estudio de varias variables. Y después X y Z están relacionadas por la ecuación esta. La Y corre libremente y la Z también. Y la X, perdón, también. Entonces, X y Y varían en todo los reales. Hay unas que sí son, ¿cómo se les llama? Funciones, y otras que no son funciones. Porque para que sea función, tiene que asignarle solamente un valor. Si queremos que sea función Z en función de X y Y, la única que podría ser función de estas 4 es la última, ¿no? Es la última. Entonces, ahí, ojo con eso. Esta es la gráfica de la función de Z igual al seno de X. Eso es. Y es un caso especial de superficies cuadráticas. Las superficies cilíndricas, todas estas son cilíndricas. El ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3, son ejemplos de superficies cilíndricas, pero dentro de las cilíndricas están otras que se les llama superficies cuadráticas o superficies cuádricas. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello, pero vamos a ir poco a poco. Primero vamos a meter el que le llamamos el elipsoide. Elipsoide. Este no es una superficie cilíndrica, porque ya lo separamos. Por acá. El elipsoide, una expresión de él cuando está en el origen, va a tener esta. Esta ya uno puede calcular varias cosas.
Pero primero, el objetivo es visualizarlo geométricamente. O si está movido del origen, pues sabemos, ¿no? Como si fueran las cónicas, hay un desplazamiento, ya sea en X o en Y o en Z. Entonces ahí está el X0, el Y0 y el Z0. Cualquiera de estas dos. Vamos a meter el estudiar, ¿no? Una de ellas. Vamos a estudiar una de ellas para más, ¿qué nos puede decir lo que se le llaman las curvas de nivel, ¿no? Ajá, estudiar. Entonces aquí el ejemplo, estudiar la gráfica, la gráfica, la gráfica de, pues ponemos x cuadrada más y cuadrada menos 9 más z cuadrada sobre 4 igual a 1. Y aquí ya viene usando, eso va a ser ya algo que vamos a estudiar de aquí hasta que lleguen los multiplicadores de Lagrange, usando curvas de nivel o trazas, ¿no? De esta ecuación. Le voy a poner curvas de nivel. Curvas de nivel. Ahí está. Entonces, curvas de nivel, esto es lo que vamos a achicar. Vamos a cortar. O sea, como ya sabemos, una ecuación que representa algo en algo geométricamente. Puede ser una curva o una superficie. Entonces, tienes la ecuación esta que le llamamos elipsoide, ya con números. A es 1, B es 3 y C es 2, porque hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces, por ahí anda, se tiene que dibujar algo ahí, pero tenemos que convencernos, ¿no? Que es exactamente eso. O sea, que lo más fácil es ir a la computadora y hacerlo, pero también tenemos que tener un poco de herramientas o esos trucos, ¿no? En este caso son las curvas de nivel, para saber cómo llegar a ello. Luego, empecemos con las trazas, que son cortes paralelos de los planos coordenados con esta ecuación. Entonces, comenzamos. Si z es igual a 0, que son los cortes con el plano XY, ¿qué pasa? Lo que te va a quedar hace z igual a 0, entonces es x cuadrada más y cuadrada sobre 9 igual a 1. Y ya está facilito en el plano XY. Lo voy a colocar aquí. Es XY. Entonces, en X tiene 1 y en Y tiene 3. Es una elipse. Es una elipse. Entonces, es una elipse con eje mayor sobre el eje Y. Ahí va. Esta es la elipse. De volada, ¿no? O sea, esta ecuación representa esta elipse que estoy colocando aquí. Aquí voy a ponerle que sea 1 menos 1, es haciendo y igual a 0. Y luego por arriba es 3 y menos 3 es haciendo x igual a 0. Ahí sacamos raíz cuadrada, una elipse. En el plano XY. Y así aquí hay que sufrir un poco. Aquí ahora es con el plano YZ. Y entonces x igual a 0 en tu ecuación, pues ya uno se va a ir convenciendo de que las trazas con los planos coordenados son elipses, los cortes son elipses, ¿no? Como si su superficie fuera rebanada. Y ahora aquí cambio Y, Z. Y nuevamente en Y es 4, porque es la raíz. No, en Y es 3, porque es la raíz de 9, al hacer Z igual a 0. Y en Z es 2, que es la raíz de 4. Y tengo que pasar por ahí la curva. Ahí va. Hago chueca, es una elipse.
Nuevamente, elipse en el plano YZ. Y el corte este que tengo que hacer es cuando y vale 0, que es el plano XZ. Entonces, haces y igual a 0 en tu ecuación, en la inicial, que está ahí a la vista. Entonces te queda x cuadrada solito, luego z cuadrada sobre 4. Y esto es igual a 1. Y pues este te queda otra elipse. Esas son las elipses, más te tardas en ponerlas aquí en su gráfica que identificarlas. Entonces aquí en x es 1, 1 y menos 1, y en y es 2. En z, perdón, z. Ahora es con el plano XZ. Y ahí va que es el óvalo, que está todo chueco. Ahí va. Otra elipse. Estas son las trazas con los planos coordenados. Las trazas. Los cortes de la elipse. No, del elipsoide. Y ya elipsoide con los planos coordenados. Solamente hay 3. Y así uno puede empezar a meter más planos que sean paralelos a alguno de ellos. Por ejemplo, cuando hace z igual a k, cortes, a ver aquí, del elipsoide, con planos, ajá, de la forma z igual a k, que fue la primera, solamente la k ya la vamos a ir moviendo. Entonces, cuando haces z igual a k en tu ecuación de arriba, los primeros dos términos te quedan igualitos, igualitos, y el otro, pues hay que cambiarlo por k. Una constante, estoy pensando, y vamos a ver hasta dónde se puede variar. Esto es y cuadrada sobre 9, esto se queda de un lado, y del otro lo voy a dejar como 1 menos k cuadrada sobre 4. Y hay que empezar aquí a ver qué sucede. Esto siempre es positivo. Ajá. Es mayor o igual que 0. Voy a ponerlo solamente así. Porque son sumas de cuadrados. Son sumas de cuadrados. Entonces es mayor o igual que 0. A lo más se va a infinito en principio. Y para abajo puede llegar hasta 0 y hasta ahí. Entonces del otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 1 menos k cuadrada sobre 4 es mayor o igual que 0 necesariamente. Y de aquí ya tengo que resolver para acá, para qué valores puedes jugar o dar valores de k. Entonces, esto es, son equivalentes, van de ida y de regreso. El 4 pasa multiplicando y luego podemos hacer la del espejo, k cuadrada menor o igual que 4. Entonces, saco raíz cuadrada y de este lado te queda el valor absoluto y del otro es raíz de 4 es 2. O, dicho de otra manera, la k es menos 2 y llega hasta 2. O, dicho de otra manera, que la k está en el intervalo cerrado menos 2 a 2. Y de ahí no puedes salirte porque si no, ya no te da nada de traza. La traza con el plano, ¿no? Aquí voy a ponerlo también. Aquí señalo plano, z igual a k. Y por aquí voy a poner traza con los planos. Así para más rápido, con los planos. Z igual a k. Y ya sabemos de dónde a dónde se tiene que mover esa constante. O sea que puedes dar una k igual a 1, una k igual a 2, pero más de 2 no. Y también para abajo hasta menos 2 llegas. ¿Y qué va a suceder con estos cortes? Lo que va a pasar es que siempre te van a dar elipses. Siempre te van a dar elipses en el plano XY. Y las elipses
pues ya van a depender de cuánto dé el valor de K. Aquí voy a poner unas 2. Cuando K es 0, te da, ese se anula, ¿no? Este se anula. Entonces te queda igual a 1, como la que encontramos por arriba. Entonces aquí sería 1 y menos 1. Arriba es 3 y menos 3. Ahí está. Cuando K es igual a 0. Y la otra que está más adentro, pues puedo pensar que es una K más grande. K igual a 1, puede ser. Entonces se reduce más la elipse. Y si quiero llegar a K igual a 2, que sería el extremo positivo, llegarías a solamente un punto, que sería el origen. Aquí tengo que ponerle una flecha que le llegue por acá. K igual a 2. ¿Por qué K igual a 2? Está 0. Porque de este lado, al meterle K igual a 2, K igual a 2 es 2 por 2, 4. Entre 4, 1 y 1 menos 1 sería 0. Entonces, suma de cuadrados igual a 0, entonces cada uno de ellos es 0. X y Y es 0, es el origen solamente. Para K igual a 2. Y llegas hasta K igual a 1. Todo lo que está ahí en medio, pues es cuando, por ejemplo, esta que voy a pintar en amarillo, para hacer el dibujito uno más, sería K igual a entre 1, ¿cuánto tiene que ser? Entre 1 y 0, ¿no? Por ejemplo, un medio, ¿no? Porque está entre las curvas que están en rojo, que la de adentro es 1 y la de afuera es 0. Entonces, algo entre 0 y 1 es un medio. Un cuarto, 3, así, ¿no? 3 quintos, algo así. Ahí se me ocurrió ponerle un medio. Y esos son con los cortes con respecto a planos que pasan, que son paralelos al plano XY. Y así uno puede hacer los cortes con los otros planos. Y lo mismo va a suceder, van a hacer ¿cómo se le llaman? Elipses, pero ya lo voy a hacer más rápido. Elipse, elipsoide, con planos. Este fue Z igual a K. Entonces aquí puedo poner pues los otros que me faltan. Por ejemplo, X igual a K. Luego, aquí la ecuación sería, la X es K, entonces es K cuadrada más Y cuadrada sobre 9 más Z cuadrada sobre 4 igual a 1. Y ya hago la misma, el despeje de K. Está restando el 1 del lado derecho. Aquí sería K cuadrada. Y aquí hace un procedimiento similar y la K va a estar entre, aquí como que más rápido, no lo puede uno hasta adivinar, pero hace un procedimiento como esto, de que sea mayor o igual que 0, y la K va a estar entre 1 y menos 1, o lo que es lo mismo en el intervalo menos 1, 1, cerrado. Y vamos a tener elipses para esas Ks. Y el otro corte es elipsoide con planos de la forma, los que me faltan, y igual a K. Entonces sería X cuadrada, y aquí es Y, pero lo sustituyo, K cuadrada sobre 9 más Z cuadrada sobre 4, igual a 1. Y hago el despeje, me quedo con mis variables, que son X y Z, y del otro lado es 1 menos K cuadrada sobre 9. Y hace un procedimiento para encontrar los valores de K que puedes tomar, que fuera de ellos ya no va a haber nada de trazas, o sea que la intersección de tu elipsoide con planos fuera de estos intervalos sería vacío. Aquí sería de 3 a menos 3, o en el intervalo K, que va de menos 3 a 3 cerrado. Cuando llegas a 3 y a menos 3 son solamente puntos, como lo vimos aquí arriba. Acá igual a 1, por ejemplo. Te daba perdón, para acá igual a 2. Te daba el origen, que era
hasta donde podía llegar la K en los positivos. Entonces, la idea de tener las trazas es tener una perspectiva parcial de tu gráfica, pero ya que tienes todas las trazas, tienes que aventar ahí bastante imaginación para ver cómo va a quedar ahora sí el elipsoide. Ya por el puro nombre uno tiene conocimiento empírico que tiene que ser una forma como un elipsoide, pero ahora para R3 va a ser como una especie de ovaloide. Aquí lo voy a colocar. Voy a poner aquí su cintura, que es el ecuador, digamos. Precisamente no es una esfera, un objeto ovalado, centrado ahí en el origen. Lo voy a poner un poco más, ahí va. Ahí está. Y este otro corte, ¿no? Que es en el plano XY por atrás. Ahí está. Este es el elipsoide. Ya vamos a ir colocando aquí este que es el ecuador. Este que es el ecuador, que es en el plano X. Aquí puse mal los ejes. Aquí solamente voy a poner, este es el orden que voy a respetar, X, Y, Z. Ahora sí, esa cintura está en el plano XY, cuando Z es igual a 0. Entonces, es precisamente X cuadrada más Y cuadrada sobre 9 igual a 1. Era el corte este que encontramos. Y este que está por acá, en el plano XZ, es haciendo Y igual a 0, entonces sería X cuadrada más Z cuadrada sobre 4 igual a 1. Y el otro que está sobre el plano YZ es cuando X es 0. Voy a responder que es que es cuando X es 0. Entonces es Y cuadrada sobre 9 más Z cuadrada sobre 4 igual a 1. Ahora, este elipsoide no va a tener exactamente la proporción que uno quiere. A ver, por ejemplo, en el eje Y, ¿cuánto va? Voy a poner la ecuación completita porque no la he puesto. Ahí está la vista. Solamente cambio aquí cambio Y por K o K por Y. Y lo demás va igual. Ahí está. Esa es tu ecuación. Ahora, esto que estoy pintando en amarillo sería para los cortes en el eje Y, que son como las vértices si fuera una elipse. Sería exactamente menos 3 y 3 porque es raíz de 9. En el eje Y, ahora lo voy a poner con verde, híjole, por acá y por acá. En el eje Y sería un 1 cuadrado, ¿no? Que serían 1 y menos 1. Y en el eje Z es 2 y menos 2, que es raíz de 4. Así es como uno ubica los cortes con los ejes. Sería X cuadrada. Solamente lo voy a bajar un poco para que no se pegue con el menos 2. Y aquí es un 4 igual a 1. Es la ecuación del elipsoide. Y su gráfica. Es como darles una ecuación y hacer cortes con planos paralelos a los planos coordenados. Y después tratar de formar la superficie a través de estos cortes. Por ejemplo, cuando la Z es igual a K, estás tomando planos de estos horizontales, ¿no? Subiendo hacia arriba hasta 2. Cuando cae 0 pasas por el ecuador, que es el plano XY, y vas bajando hasta llegar a K igual a menos 2, que es Z igual a menos 2. Entonces ya estás tocando el último punto, de 2 a menos 2. Y lo mismo para Y, estás haciendo planos verticales paralelos al plano XZ y vas haciendo el corte de la superficie. Entonces cualquiera de estos cortes te están dando elipses que van desde un punto, llega a una elipse máxima y luego baja otra vez. Lo mismo a lo largo del eje Z. Un punto, llegas a una elipse más grande que todas y luego se van reduciendo hasta que llegues a un punto.
Y lo mismo para los cortes en el plano vertical, pero ahora paralelos al plano coordenado YZ. Son planos que son paralelos a nuestra pantalla. Entonces te vas alejando desde cuando, para Z igual a, para X, en este caso es para X igual a K. Desde -1, que es hasta el fondo, hasta Z, X igual a 1. Entonces, X igual a K, estás en ese intervalo de -1 a 1 y va a pasar lo mismo, son cortes. Y esos cortes van a ser en cualquiera de los tres tipos de planos, son eh, elipses, ¿no? Estas son las curvas de nivel. Estas son las famosas curvas de nivel. Ah, que por cierto tenemos que como definirlas, porque ¿cómo quedan estas curvas de nivel? Pero es exactamente esto, ¿no? Que no hay, no hay definición, definición. Ahora dada una función f, pues tiene que ser en este caso lo vamos a poner para una función en dos variables, las curvas de nivel, pero aplican también para cosas que no son gráficas de funciones. Dada una función f de R2R, se define las curvas de nivel, ajá, como, como los conjuntos, voy a poner una C, son los puntos X, Y en R2, tales que pues la función allí es constante, donde K es un número real y pertenece al rango de F. O sea, que pertenece al rango de F, quiere decir que ese conjunto C es distinto del vacío, que si está fuera del rango, entonces ese conjunto es vacío y pues no estamos haciendo nada. Estamos trabajando sobre el vacío. Por eso se considera que esté en el rango. Y de este ejemplo, pues hay muchas cosas que uno puede considerar. Por ejemplo, lo voy a poner como ejemplos, pero son muy platicados. Uno, uno si F es la temperatura en no sé dónde, ¿no? En una región. Ajá. Entonces, el conjunto de nivel, sé que son los conjuntos de nivel. Voy a ponerle, en vez de F, le voy a poner T. Entonces, los conjuntos de nivel representan las regiones donde tienen la misma temperatura. Regiones donde tienen la misma temperatura. Y eso tiene un nombre. Eso se le llaman curvas, porque van a ser curvas. Isotermas, ¿no? Son llamadas isotermas. Isotermas. Y lo mismo, si cambias ahora de temperatura y ahora lo ves con presión, si P es la presión atmosférica puede ser. Ajá. Entonces las curvas de nivel, pues van a ser lo que se le llaman las isobaras, ¿no? Isobaras. Son curvas donde vas teniendo la misma temperatura o la misma, perdón, la misma presión en este caso. Para el 3 yo creo que por acá tengo ah, déjame ver qué tengo por acá anotado. Mira, por ejemplo, que son las temperaturas del Océano Pacífico. Vamos a tomarle toma de captura, a ver si se deja. Por ahí se alcanza a ver el color está medio cucho, pero por ahí se alcanza a ver los continentes, ¿no? El continente a la derecha, a América, y del lado izquierdo está Asia, abajo Australia,
Entonces, estás sobre el Océano Pacífico y esas curvas que se alcanzan a ver son lo que se le llama eh, curvas isotermas, ¿no? Estás viendo a lo largo de esas curvas que tienen la misma temperatura. Por acá vamos a poder pegar este objeto. Aquí se quede, ¿no? Son las isotermas. Ahí tenemos 35 grados, 30 grados, y conforme vas al polo norte o al polo sur, la temperatura va bajando naturalmente, ¿no? Como debe de ser. Y pues uno más, digamos, un ejemplo más prosaico, uno más simple. Si f de xy es igual a x cuadrada más y cuadrada, por ejemplo, que sea bien sencillo, ¿cuáles son las curvas de nivel, no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las curvas de nivel? Las curvas de nivel. O sea que esta es una cosa que se le llama paraboloide. Paraboloide. También es una superficie cuadrática. Y en general puede ser un paraboloide elíptico. Elíptico. Aquí tienes distintas constantes. Por ejemplo, lo puse muy fácil, ¿no? Pero voy a cambiarle un poquito para que tenga. Les voy a poner 3x cuadrada más. Ya le dejo como y cuadrada. Que sea una constante. Así. Es un paraboloide elíptico. También se puede poner como z igual a 3x cuadrada más y cuadrada. Entonces, estudia las curvas de nivel. Entonces, son los x y y como conjunto en el plano. Aquí, las curvas de nivel, por definición, viven en el plano. Ahí se van a colocar todas. Donde la función, donde la z es igual a una constante. O sea que son los x y y en R3, en R2, tales que ahora lo que vale la función, en este caso la tenemos explícitamente, es K. Y la misma historia, la misma historia. Tienes que ver para qué valores, cuáles son los valores de K admisibles. Como de un lado tienes que son suma de cuadrados, es mayor o igual que 0. Esto va a implicar que la K tiene que ser mayor o igual que 0. O lo que es lo mismo, para toda K, en los que, en el intervalo 0, más infinito. Y ya puedes ir acomodando un poco, puedes dividir entre K, ahí está, igual a 1, y te da la ecuación de una elipse, ¿no? Pues la ecuación de la elipse es, aquí es el K entre 3, hacemos la del sándwich invertida, aquí es 1, la K quedó perdida en la Y, aquí también me falta la K, perdón, aquí está, y ahora sí, dividir entre K, viene de aquí, dividir entre K, perdón, puse 4, ahí está. Al dividir entre 4 te queda así, y luego vas acomodándolo para que te quede la ecuación de elipse. Que no tengas dudas que estás obteniendo la ecuación de elipse, aquí es K, igual a 1. Y bueno, dependiendo ahí cuánto valga la K, ¿no? Ya te va a valer la elipse, el valor. Y, por ejemplo, para K igual a 3, ¿no? Para K, si K es igual a 3, uno así que quede sencillo. Entonces es x cuadrada sobre 1 más y cuadrada sobre 3 igual a 1. Entonces la ecuación está aquí en el plano XY. Se va a quedar, en X va a ser 1 y menos 1. Aquí son puras elipses, ¿no? La clase de las elipses el día de hoy. Y en Y, haces X igual a 0 y te queda raíz de 3. Raíz de 3 es por ahí de 1.7, un poco más de 1. Aquí es raíz de 3.
por abajo es el negativo. El negativo. Y ya vas a tener tu valor aquí. Para la K igual a, ¿cuánto dijimos? 3. Y así puedes irte, ¿no? Con distintos valores. Con distintos valores. Un valor más grande te va a dar una elipse más grande. Eso uno lo puede verificar. Por ejemplo, yo voy a poner K igual a 10. Y un valor más pequeño tiene que ser una K más pequeña. K igual a 1, voy a poner. Y aquí va a pasar para K igual a 0, te va a dar no solamente el origen. Estas son las curvas de nivel, ¿no? Curvas de nivel. O son trazas también llamados, curvas de nivel de la función esta que estamos considerando, que le llamamos el paraboloide. Ya todo juntito, también se le llamaba el mapa de contorno. Hay que salir a darle una vuelta a ese cachorro porque mapa de contorno anda muy estresado. Juntito, ¿no? Ya todas las curvas de nivel juntas. Aquí, entre paréntesis, todas las curvas juntas. En un mismo plano. Puras elipses para distintos Ks. Aquí curvas de nivel para K igual a, voy a poner el del 0, que es el origen, 1, 3, 10. 1, 0, 1, 3, 10. Y a partir de esto, en teoría, uno ya puede echar la imaginación para visualizar necesito una pareja, para, ¿cómo se llama? Para visualizar esto, que está un poquito más alargado en el eje Y. O sea, por eso es paraboloide elíptico. Una cosa como por acá, sí. No me va a salir bien. Es una cazuela para más pronto. Y se extiende hasta el infinito, ¿eh? Aquí es solamente aquí por ya el espacio. Pero esta cosa se extiende hasta donde uno quiera. No nada más es este pedazo. Entonces, para las Ks que estamos asignando son valores distintos de Z, distintas alturas. Y aquí otra vez, para Z igual a 0 o K igual a 0, tienes el piso, solamente muerdes un punto que es el vértice, y vas subiendo. K igual a 1, pues tienes una elipse, K igual a 3, una más grande, K igual a 10, pues ya tienes una mayor, y así. Son elipses centradas en el origen, concéntricas, y son lo que se van formando a partir de cortes de planos horizontales con el paraboloide. Aquí solamente voy a meter una, y si me sale, si no, me retracto. Aquí está el plano. Este plano que está por acá. Ahí va, ¿no? Voy a poner aquí Z igual a, pues yo que sé, vamos a ponerle 10. Entonces da igual, alguna acá. En general, ¿no? Z igual a acá. Así para. Y el corte que vas a tener o la intersección es esta que está aquí en amarillo. Esta que está aquí en amarillo. Es la curva de nivel suspendida, ¿no? Por llamarlo por, solamente que cuando lo colocamos, las curvas de nivel todas las ponemos juntas y en el plano XY. Esta es curva de nivel, o mejor corte, mejor dicho, corte, traza. Creo que traza es más elegante. Traza de Z igual a K con la gráfica de la función, ¿no? O de la gráfica de la función para ser más corto. La gráfica de la función. La que habíamos obtenido aquí, que nos inventamos, que era 3x cuadrada más y cuadrada.
3x cuadrada más y cuadrada. Y este es un tipo de superficie cuadrática. Entonces ya tenemos ejemplos de cilíndricas. O sea, como que ir cerrando esta parte, ¿no? Ya para concluir la clase del día de hoy. Tienes las cilíndricas, que son las que están así, derechitas. Ahí está, ¿no? Esta es como x cuadrada más y cuadrada igual a 1, pero inclusive puede estar acostada, ¿no? Esto también nada nos impide. Entonces aquí la que queda libre es el eje y. Entonces sería x cuadrada más z cuadrada igual a 1. Y la otra que está hacia nosotros, son como tubos estos de PVC o lo que sea. Entonces la que queda libre aquí es el eje X. Y tienes estas. Son las superficies cilíndricas. Inclusive le puedes poner ahí números, ¿no? Puedes ponerle que te quede más ovalada. Voy a editar la primera, que te queda un 3x cuadrada más el 3 ya, ya me gustó. 7x cuadrada más 20y cuadrada igual a 1. Entonces una cosa así, alargada, dependiendo cómo te queden tus cortes, ¿no? Con el planos horizontales. Y después tenemos las curvas de nivel de gráficas de funciones, que pues, las que vimos fue o con superficies cuadráticas. Aquí tenemos el elipsoide, ¿verdad? Voy a poner el caso general. Acuérdense que A es donde corta el eje X. B es donde corta el eje Y Z. Y C es donde corta el eje Z. Elipsoide. Y ya, aquí ya concluimos con el que es, ¿cómo le llamamos? Z igual a, en general su forma es así. X cuadrada sobre A cuadrada, Y cuadrada sobre B cuadrada. Entonces, vamos a poner el nombre. Estos son cilindros. Cilindros, no son los únicos, acuérdense, no son los únicos. Elipsoide. Elipsoide. Este es paraboloide. Paraboloide. Elíptico, ¿no? Ya con paraboloide ya es más que suficiente. Estas son las cosas que estuvimos revisando el día de hoy, que cuando le pasamos planos al último, lo que salió fue las curvas de nivel, que todas juntas son el mapa de contorno. Pues son estas cosas, ¿no? Que están suspendidas en amarillo, todas colocadas o proyectadas en el plano XY, ¿no? Que van a ser elipses concéntricos ahí, con centro en el origen. Esas son las cosas que hemos visto el día de hoy, resumiendo así de volada, usando el hecho de cortes o planos atravesando la superficie, ¿no? Planos paralelos a algún plano coordenado.